Ya hace 2 días el presidente de la República ha firmado varios indultos para que algunos de los privados de la libertad, que son en casos muy excepcionales, puedan retomar la libertad. ¿En qué casos podría ser eso? ¿Quiénes pueden acogerse? Son varias preguntas que a esta hora de la mañana le hacemos a nuestro siguiente invitado. El abogado Luis Valladares es abogado penalista y experto en estos temas. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, evidentemente el presidente de la República, sí, tomando las decisiones que han culminado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y principalmente por las masacres que han existido, y haciendo uso de un instrumento legal que se encuentra reconocido, establecido en la Constitución Política de la República del Ecuador y en el Código Orgánico Integral Penal, ha decidido establecer y determinar que va a indultar, principalmente en los 2 decretos presidenciales. En el uno establece que se indultará a todas aquellas personas que se encuentran por contravenciones de tránsito, el 383 y el 386. Sí, y evidentemente no tienen que estar por otra causa sentenciados, porque en el mismo decreto establece las condiciones específicas para ello. El indulto solo va a perdonar la pena privativa de libertad, más no multas, más no reparación integral. Eso hay que tener en claro. Y en el otro también, siendo bastante claro y concomitante con el artículo 35, en cuanto a la protección especial a las personas con vulnerabilidad, a personas que tienen enfermedades catastróficas de complejidad y que muchas veces que se encuentran privados de la libertad porque cumplen la categoría establecida, que es doble vulnerabilidad, el hecho de que esté privado de la libertad y con una enfermedad terminal, incurable, grave. Es decir, hasta una situación de índole humano. Más desde el aspecto legal, yo pienso que teníamos que ir un poco más allá, porque no va a solventar de manera clara todo el problema del hacinamiento. Estamos hablando de un 30% de hacinamiento que tenemos en las cárceles y 40% de las personas privadas de la libertad que se encuentran sin una sentencia ejecutoriada, muchas veces abusándose de la prisión preventiva. ¿Podrían beneficiarse de esta figura jurídica, por ejemplo, aquellos que están detenidos por temas de contravenciones de tránsito, que no sean delitos, que no haya la muerte de una persona, quienes hayan sido detenidos por escándalos públicos, ese tipo de personas? Sí, el 386, el 383 son contravenciones de tránsito. Por ejemplo, el 383 establece a aquella persona que ha estado manejando con llantas lisas. La pena establece de 5 a 15 días. Lo que sí, digamos que en el trámite burocrático se demora más de tiempo y ya cumplió la pena, ya debería de salir. Es decir, no me parece de fondo como que hubiéramos topado el tema para poder tener una verdadera solución. Yo pienso que el presidente debería de buscar un mejor tipo de asesoramiento. Hay varios juristas a nivel nacional reconocidos que ya han elevado su manifiesto estableciendo que por ejemplo, a personas que ya cumplieron el 60% de la pena y que muestran buena conducta, ¿sí?, que podrían hacerse beneficios de excarcelación, pero lastimosamente por el trámite lento, burocrático que se tiene, no han sido beneficiarios. Es decir, el presidente indultar a aquellas personas. ¿Es un derecho de esas personas? Son derechos. Lastimosamente, por ejemplo, por lo engorroso del trámite. ¿Un Ricardo Rivera, un Jorge Glass podrían apelar a eso? Cada uno es un caso específico que tendría que analizarse, porque ellos ya han cumplido y dicen que han cumplido y se han portado bien. Pero recuerde que también tienen otras sentencias, otras sentencias encima, específicamente como dice, que mantengan buen comportamiento y también que no tengan otro proceso legal u otras sentencias, que es bastante importante. Los familiares que perdieron a sus seres queridos en estas masacres, sobre todo la última, ¿tienen derecho de seguirle un juicio al Estado? Debemos de entender que el artículo 201 de la Constitución Política de la República del Ecuador establece que el Estado es un garante y es responsable de hacer cumplir los derechos y la integridad de todos aquellos privados de la libertad. Y a lo que tenemos que informar que ya existen sendas sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que establece que sí, el Ecuador, de las personas privadas de la libertad que perdieron la vida, obligatoriamente tiene una responsabilidad extracontractual, y cuando se inician acciones legales, no solo a nivel nacional e internacional, lastimosamente tendremos que indemnizar. Por ese motivo hay que cumplir los llamados de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en cuanto a tomar las medidas necesarias, apropiadas y en el momento para garantizar la integridad de estas personas. Abogado, y el tema de
la defensa de los policías y miembros de Fuerzas Armadas a través de un mecanismo de asistencia jurídico-penal para el caso de uso progresivo de la fuerza, en el caso que se dé, ¿cree usted que va a permitir que la Fuerza Armada y la Fuerza Policial puedan actuar en estos casos excepcionales? Porque lo que se ha visto es que no han actuado porque dicen que hay una indefensión. Lo que usted acaba de decir es un punto bastante importante para la situación en cuanto a la inseguridad. ¿Por qué motivo? Muchos de los policías, yo como director de una firma legal, debo decir que tienen miedo de actuar, de defenderse o de defender a alguien porque podría terminar siendo procesado. Y ese procesamiento tienen que contratar un abogado externo para tener una buena defensa, lo cual lleva ingentes recursos que no son cubiertos por el Estado ecuatoriano. A mí me parece una decisión acertada, un grupo de profesionales que la asistencia venga por parte de la Policía Nacional. El uso progresivo de la fuerza también tiene que ser revisado para dar más poder, más fuerza y el apoyo necesario para que las fuerzas del orden, en este caso la Policía Nacional, pueda actuar con mano dura en ciertos casos. Y eso es algo que es evidente. Yo, ejemplo, dentro de mi firma, yo tengo varias defensas de varios policías que cumpliendo su deber están siendo investigadas y muchos de ellos procesados, no solo pues fraude procesal, podemos hablar referente a lesiones, etcétera. Y esas defensas, esos dineros, esos honorarios salen de los bolsillos de ellos, cuando no es lo correcto, porque ellos están cumpliendo su deber. Abogado, pregunta final, muchas gracias por su tiempo. Estos ex policías que acaban de salir y que han sido beneficiados por este recurso de revisión en la Corte Nacional de Justicia, ¿podrían también enjuiciarle un juicio de repetición al expresidente Correa? Obligatorio, porque dentro de esto hay que ver en el sentido que va a salir la sentencia, y dentro de eso, recuérdense, por ejemplo, en el código nosotros tenemos el daño moral. Es una ley de 1984 en el cual establece que existirá indemnización cuando alguien haya promovido, ¿sí?, un enjuiciamiento innecesario. Sí, eso dice la ley en cuanto al daño moral, es decir, los policías con sus abogados pueden iniciar las acciones pertinentes en cuanto a la indemnización por daño moral, lo cual llevará a que se revea todo lo que han perdido, sí, todo lo que han sufrido en cuanto a este enjuiciamiento inoficioso. Y la ley, dentro de esto, sabiendo que las indemnizaciones por daño moral son totalmente independientes en cuanto a su naturaleza, podrían estar fallando para que sean indemnizados como corresponde.